El poder es un arma. En manos de un padre amoroso puede mover montañas. Pero el 12 de agosto de 2024, en el pasillo estéril iluminado por fluorescentes de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el arma empuñada por un padre CEO hizo más que mover montañas. Puso de rodillas a toda una aerolínea. Esta no es solo una historia sobre perfilamiento racial o abuso corporativo. Es la historia de cómo una sola llamada telefónica, nacida de una furia justiciera, dejó en tierra miles de vuelos, dejó varados a 100,000 personas y puso en marcha una cadena de eventos tan devastadora que la palabra justicia quedaría manchada para siempre para todos los involucrados. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es? Por cierto, si te gustan mis videos, me encantaría que te suscribieras a mi canal y le dieras a me gusta a este video. El aire en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas era una sinfonía familiar de caos, el trueno rodante de maletas sobre baldosas, el murmullo multilingüe de los anuncios, el distante rugido quejumbroso de un Airbus A350 preparándose para el despegue. Para los hermanos Carlos y Miguel Romero, mellizos con futuros tan brillantes y pulidos como sus nuevas maletas de mano de cuero, esto era solo la obertura del verano de sus vidas, a los 19 años. Eran imágenes espejo talladas en piedras diferentes. Carlos, el mayor por 7 minutos, tenía un fuego en los ojos que hacía juego con el rojo vibrante de su sudadera de diseñador. Era un debatidor, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y se comportaba con la energía contenida de alguien listo para defender un argumento hasta el final. Miguel era el mellizo más tranquilo, su mirada más introspectiva, vestido con un suéter gris apagado, era el artista, el programador. Un prodigio de la informática que veía el mundo en líneas de lógica y diseño elegante, su destino. Una prestigiosa pasantía de verano en una incubadora tecnológica líder en Londres, un trampolín hacia los imperios que planeaban construir. Sus billetes de clase business en el vuelo 118 de Iberia Express eran un regalo de graduación de su padre, no eran solo asientos, eran una declaración, pulidos, seguros y sin complejos de éxito. Los hermanos Romero eran la encarnación de la nueva élite española. Navegaron por la línea de seguridad prioritaria con facilidad practicada y se dirigieron a la puerta 42B. El área de la puerta era un microcosmos de la sociedad. Empresarios martilleaban en portátiles. Una familia joven intentaba controlar a un niño pequeño que gritaba, y estudiantes con sudaderas universitarias se desplomaban en sus asientos. Desplazándose sin cesar por sus teléfonos, los mellizos encontraron 2 asientos cerca de la ventana con vista a la pista donde su Airbus A350 estaba siendo preparado para el viaje transatlántico. ¿Crees que tendrán los nuevos helados?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio mientras observaba al personal de tierra. Papá dijo que la sala VIP de Iberia Express era un poco sobrevalorada. Pero los helados a bordo son legendarios. Miguel sonrió sin levantar la vista de su teléfono donde estaba revisando un algoritmo complejo. Estás volando 10 horas en un asiento que cuesta más que un coche usado y te preocupas por el helado. Es el principio. Miguel, es la experiencia completa de clase business sin adulterar. Su conversación era ligera, llena de la confianza fácil de la juventud y el privilegio. Eran conscientes de las miradas ocasionales que recibían. 2 jóvenes marroquíes con ropa deportiva cara, sentados en el área exclusiva de embarque del Grupo 1, estaban acostumbrados. Era el ruido de fondo de su existencia, un zumbido de estática social que habían aprendido a ignorar hace mucho tiempo. La agente de puerta, una mujer de unos 40 años con un corte de pelo rubio severo y una placa con el nombre de Diana, hizo el primer anuncio de embarque. Su voz era aguda, tensa, cortando el zumbido de la terminal. Ahora comenzaremos el preembarque. Para nuestros miembros Diamond de Iberia Express, personal militar en servicio activo y familias que viajan con niños pequeños. Unas pocas personas se adelantaron. Los mellizos esperaron. Ahora embarcando Grupo 1, nuestros pasajeros de clase business y preferente, anunció Diana. Sus ojos escaneando la pequeña multitud reunida. Carlos y Miguel se levantaron, tirando de sus maletas de mano. Estaban al frente de la fila, sus tarjetas de embarque brillando en el teléfono de Miguel. Mientras se acercaban al podio, Diana levantó una mano.
Un gesto tan agudo y repentino como una puerta cerrada de golpe. Lo siento, necesito que se hagan. A un lado por un momento, dijo, sin mirar sus teléfonos, sino a ellos. Su mirada era clínica, una rápida evaluación de arriba a abajo que se demoró un momento demasiado largo. Antes de continuar, por favor. Dedica un momento a dejar un comentario sobre esta historia y puntúala del 1 al 10. ¿Cómo te sientes? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escucharte. Espero que encuentres un momento de paz y reflexión mientras sigues esta historia sanadora y su viaje de valentía y justicia. Carlos frunció el ceño. Somos del grupo 1. Clase business, ya lo veo, dijo Diana, su voz teñida de una condescendencia almibarada que era más insultante que la hostilidad abierta. Es solo que parece haber una discrepancia. Por favor, esperen ahí. Señaló un lugar vacío contra la pared, lejos del carril de embarque en confusión. Luego, una familiar punzada caliente de indignación subió por el pecho de Carlos. ¿Una discrepancia? ¿Qué tipo de discrepancia? No estoy en libertad de discutirlo ahora mismo. Por favor, están reteniendo la fila. Hizo un gesto impaciente para que la pareja detrás de ellos, una pareja blanca mayor con chalecos de viaje beige a juego, procediera. Le sonrió calurosamente. Bienvenidos a bordo, señor y señora Hernández. Los Hernández ofrecieron a los mellizos un breve encogimiento de hombros de disculpa antes de pasar arrastrando los pies. Uno por uno, el resto del grupo 1 embarcó, hombres de negocios con trajes. Una mujer con un perro pequeño ladrando. En un transportín, un joven emprendedor tecnológico con una sudadera mucho menos cara que la de Carlos. Cada uno de ellos recibió una sonrisa y un alegre disfrute de su vuelo. Los mellizos se quedaron junto a la pared. Los únicos ocupantes del corral invisible de Diana. La humillación comenzó a agriarse con la ira. Cada pasajero que pasaba les daba esa misma mirada, una mezcla de lástima, sospecha y un sentido de alivio de que no eran ellos. ¿Qué es esto, Miguel?, murmuró Carlos, su voz baja y tensa. ¿Qué demonios es esto? Miguel, siempre el pragmático, mantuvo la calma, tal vez sea un error del sistema. Una doble reserva, ha pasado antes. Un error del sistema que solo afecta a los dos chicos marroquíes de la fila. Venga ya. Después de que el grupo 2 hubiera embarcado, Miguel se acercó de nuevo al podio, su actitud tranquila y respetuosa. Señora, ¿podría decirnos cuál es el problema? Nuestro vuelo va a salir pronto. Diana finalmente los miró, su paciencia desgastada como papel de seda. Como dije, hay un problema con sus billetes. Han sido marcados por seguridad. La palabra quedó suspendida en el aire. Seguridad era una palabra cargada de implicaciones. Un término militarizado que podía despojar derechos e invitar al escrutinio sin causa. ¿Marcados por qué?, exigió Carlos, dando un paso adelante, su voz era más fuerte ahora. Atrayendo más miradas. Compramos estos billetes hace 2 meses, hicimos el check-in online. Pasamos por seguridad. ¿Cuál podría ser el problema? Los labios de Diana se adelgazaron en una línea sin sangre. Levantó el teléfono de su escritorio, dándoles ostensiblemente la espalda. Puerta 42D. Sí, todavía están aquí. No. Se están poniendo agitados, agitados. Otra palabra cargada. No estaban agitados. Se les estaba negando sus derechos. Estaban siendo avergonzados públicamente por una razón que nadie nombraría. Los engranajes de una máquina familiar y fea estaban empezando a moverse. Y estaban atrapados en sus dientes. Carlos sintió que la confianza tranquila que había llevado todo el día se evaporaba, reemplazada por una rabia ancestral ardiente. Esto ya no era sobre helados, esto era sobre algo mucho más fundamental. Miguel puso una mano en el brazo de su hermano. ¿No? Carlos, no le des lo que quiere, pero era demasiado tarde. La última llamada de embarque para el vuelo 118 de Iberia Express resonó por la terminal. La puerta del Finger estaba a punto de cerrarse y con ella, su verano, su oportunidad y su dignidad. Diana colgó el teléfono y los enfrentó. Su expresión una máscara de satisfacción sombría. Lo siento, dijo, las palabras goteando de falta de sinceridad. No podemos permitirles abordar este vuelo. Tendrán que hablar con un agente de servicio al cliente en el vestíbulo principal. El avión estaba justo ahí. Podían verlo a través de la ventana. Un behemoth de metal y sueños, listo para dejarlos atrás. La humillación estaba completa.
Estaban varados, marcados como problemas, como riesgos de seguridad, como jóvenes agitados que no pertenecían. Carlos la miró. Su mente acelerada, podía gritar, podía causar una escena, podía exigir un supervisor, que probablemente llevaría otra hora en llegar y ofrecería una disculpa vacía practicada con un puñado de vales de comida. Había recorrido ese camino antes, todo lo habían hecho, pero esta vez era diferente. Esta vez el insulto era demasiado grande, las apuestas eran demasiado altas. Miró a Miguel, cuya fachada tranquila finalmente se estaba agrietando, revelando el profundo dolor debajo. Y en ese momento, Carlos se dio cuenta de que tenían una herramienta que nunca habían usado antes, una opción nuclear. Sacó su teléfono. Sus manos temblando ligeramente con adrenalina, no buscó servicio al cliente, se desplazó a sus favoritos. ¿Qué estás haciendo?, susurró Miguel. Estoy llamando a papá. El nombre en la pantalla de Carlos era simple, papá. Pero el hombre al otro lado de la línea era todo menos simple. Alejandro Romero no era solo un padre, era una fuerza de la naturaleza. Era el fundador y CEO de Nexa Soluciones, una empresa multimillonaria de computación en la nube y software de logística. Nexas no era un nombre conocido como Google o Amazon, pero en el mundo corporativo era el sistema nervioso central. Manejaban las operaciones de backend para un tercio de las empresas del IBEX 35. Incluida la gestión de datos global, alojamiento de servidores y, lo más crítico, el intrincado software de reservas de vuelos y operaciones para varias aerolíneas importantes. Uno de sus mayores clientes era Iberia Express. Alejandro Romero estaba en una sala de juntas con paredes de cristal en el piso 50 de un rascacielos de Barcelona con vista al mar Mediterráneo. Estaba en medio de una tensa negociación con inversores japoneses, un trato que valía $250 millones. Su reloj Patek Philippe brillaba bajo la iluminación empotrada mientras gesticulaba hacia una diapositiva que mostraba el crecimiento de ingresos proyectado. Su teléfono, configurado para vibrar, zumbó discretamente sobre la mesa de caoba pulida. Lo ignoró. Su regla era simple, sin interrupciones durante negociaciones importantes. Zumbó de nuevo y de nuevo. Un patrón frenético e insistente. Alejandro hizo una pausa a mitad de frase. Sus hijos conocían la regla. Solo la romperían por una emergencia. Un destello de temor paternal, frío y agudo, atravesó su personaje corporativo. Levantó una mano hacia el contingente japonés. Mis disculpas, caballeros. Por favor, discúlpenme por un momento. ¿Un asunto familiar urgente? Su voz era un barítono tranquilo, sin delatar nada de la ansiedad repentina que se agitaba en su interior. Salió a un balcón privado, el viento azotando su traje a medida. Carlos, ¿qué pasa? ¿Miguel está bien? Estamos bien, papá. No estamos bien. La voz de Carlos estaba tensa, una mezcla de furia e incredulidad. Rápidamente relató los eventos en la puerta, el tono condescendiente, las acusaciones vagas, la humillación pública y la negación final y mordaz de embarque por parte de la agente de puerta. Diana, mientras Alejandro escuchaba, el sereno paisaje urbano detrás de él pareció desvanecerse. La sala de juntas, el trato multimillonario, los inversores japoneses, todo se disolvió en una neblina irrelevante. Su mente fue transportada a ese terminal iluminado por fluorescentes. De pie junto a sus hijos, podía sentir su vergüenza, su ira. Era una ira que conocía íntimamente, un fantasma que lo había perseguido durante todo su ascenso, desde un barrio difícil de las afueras de Madrid hasta la cima del mundo tecnológico. Había construido un imperio, creado un mundo de comodidad y privilegio para sus hijos, precisamente para protegerlos de esta marca exacta de racismo mezquino y aplastante del alma, y había fallado. La personalidad tranquila del CEO se desvaneció, incinerada por una rabia paternal al rojo vivo. Ponme con la agente de puerta, dijo Alejandro, su voz bajando a una temperatura peligrosamente baja. Papá, ella no hablará con nosotros. Hijo, ponla al teléfono. Ahora, usa el altavoz. Carlos, envalentonado por el acero en la voz de su padre, volvió al podio. Diana estaba ocupada tecleando en su computadora, procesando el manifiesto final del vuelo. Disculpe, dijo Carlos, sosteniendo el teléfono. Mi padre quisiera hablar con usted. Diana miró el teléfono con desdén. No hablo con los padres de los pasajeros. Es contra la política. Si tiene una queja, puede presentarla a través de los canales apropiados.
dice que es contra la política, transmitió Carlos. La voz de Alejandro retumbó desde el altavoz, clara y autoritaria, cortando el ruido de la terminal. Me llamo Alejandro Romero. ¿Su nombre es Diana, correcto? No estoy llamando como el padre de un pasajero. Estoy llamando como el CEO de Nexa Soluciones. Y usted, Diana, acaba de cometer el mayor error de su carrera. El nombre Nexa Soluciones no pareció registrarse en Diana. Para ella, Alejandro era solo otro padre enojado, aunque uno con un título que sonaba poderoso. Puso los ojos en blanco. Señor, voy a tener que pedirle que termine esta llamada. Hemos terminado aquí. ¿Puedo llamar a seguridad si lo desea? Hágalo, replicó la voz de Alejandro, fría como el hielo. Pero mientras espera, le sugiero que ponga a su jefe de estación al teléfono. Dígale que Alejandro Romero está en la línea y que tiene 60 segundos para subir a mis hijos a ese avión antes de que demuestre exactamente cómo son los canales apropiados. Algo en su tono. La certeza absoluta e inquebrantable finalmente le dio a Diana una pizca de pausa, pero años de intransigencia burocrática y un profundo sentido de su propia autoridad la hicieron redoblar la apuesta. La puerta está cerrada. El vuelo está cerrado. No hay nada que pueda hacer, dijo con finalidad, volviendo su atención a su pantalla. Era el cierre burocrático definitivo, el arma de los impotentes. Y lo blandía como un escudo. Al otro lado de la línea, en un balcón 50 pisos sobre Barcelona, Alejandro Romero cerró los ojos. Le había dado una oportunidad. Había intentado resolver esto al nivel más bajo posible. Había esperado una pizca de decencia, un momento de conexión humana que anulara el protocolo. No había recibido nada. Muy bien, dijo suavemente al teléfono, una resignación escalofriante en su voz. Carlos, Miguel, quiero que se queden justo donde están. No se muevan. Voy a encargarme de esto. Desconectó la llamada. Volvió a entrar en la sala de juntas, su rostro una máscara de granito. Los inversores japoneses levantaron la vista, sorprendidos por su repentina reentrada. Caballeros, anunció Alejandro, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a argumentos. Ha surgido algo. Tendremos que posponer esta reunión. Mi asistente se pondrá en contacto para reprogramar. Antes de que pudieran protestar, ya estaba marcando a su director de tecnología, un hombre llamado David Shen. David respondió al primer timbre. Alejandro, ¿se cerró el trato? Olvida el trato. David, ¿estás en tu escritorio? Sí. ¿Por qué? Quiero que ejecutes el protocolo Omega 7. Código de autorización Romero ALF A0001. Efectivo inmediatamente. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. El protocolo Omega 7 era un fantasma en su sistema, un interruptor de emergencia teórico diseñado para un ataque cibernético catastrófico a nivel Estado-nación en su infraestructura. Era una política digital de tierra arrasada, permitiéndoles cortar instantáneamente todos los enlaces de datos y llamadas API de un cliente específico para proteger la red más amplia. Nunca se había utilizado. Estaba diseñado para prevenir un colapso, no para causarlo. Alejandro, ¿qué estás diciendo? Tartamudeó David. Ese es el protocolo para Iberia Express. Usarlo significaría desconectar todo su software de reservas, check-in y operaciones en todo el mundo. Dejaría en tierra su flota. Soy consciente de lo que hace, David, dijo Alejandro, su voz plana y desprovista de emoción. Han negado el embarque a mis hijos en un vuelo desde Barajas basándose en lo que solo puedo asumir que es perfilamiento racial. El personal local se ha negado a rectificar la situación, así que lo rectificaremos por ellos. Ejecuta el protocolo. Pero Alejandro, el contrato, la exposición legal, podríamos ser demandados hasta la ruina. El daño colateral. Nuestro contrato con Iberia Express tiene una cláusula de fuerza mayor que incluye amenazas de seguridad sistémicas. Yo soy el CEO y estoy declarando que su comportamiento hacia mi familia constituye una amenaza a la integridad y reputación de nuestra asociación comercial. Su sistema en este momento está comprometido por prejuicios inaceptables. Estamos conteniendo la amenaza. Era una torsión legal corporativa audaz y asombrosa. Una racionalización nacida de furia pura y sin adulterar. Alejandro, por favor, llamemos a Javier López o a quien dirija esta aerolínea ahora, suplicó David. No, el tiempo de las llamadas ha terminado. Ejecuta Omega 7. Esa es una orden directa. David Shen, leal al hombre que había construido la empresa de la nada, dejó escapar un suspiro tembloroso. Sabía que discutir más era inútil.
Había escuchado ese tono en la voz de Alejandro solo un puñado de veces y siempre significaba que se había tomado una decisión de la que no había retirada. Sí, señor, dijo David suavemente. Ejecutando ahora. Alejandro colgó. Se quedó junto a la ventana, mirando no a la ciudad, sino a algún punto distante en su propio pasado. Los innumerables desaires, las indignidades silenciosas, las puertas cerradas en su cara. Se lo había tragado todo, lo había canalizado en ambición y había construido una fortaleza de éxito para proteger a sus hijos hoy. Esa fortaleza había sido violada y estaba a punto de desatar todo su arsenal en represalia. El mundo, decidió, necesitaba aprender que había consecuencias por meterse con los hijos de Alejandro Romero, mientras Alejandro Romero estaba prendiendo fuego digital. Carlos y Miguel todavía estaban de pie en el purgatorio analógico de la puerta 42B. El Finger había sido retraído. A través de la enorme ventana, observaron cómo su avión, el vuelo 118 de Iberia Express, era empujado hacia atrás desde la puerta, sus motores comenzando su gemido bajo y poderoso. Una profunda sensación de derrota los invadió. Habían perdido. Diana Walsh estaba tecleando con renovado vigor, cerrando el vuelo. En su mente, había hecho su trabajo. Había seguido un memorando interno recientemente circulado sobre ser extravigilante con cambios de boletos de último minuto o comportamiento inusual de pasajeros. Una directiva tan vaga que era esencialmente una licencia para perfilar. Los mellizos, dos jóvenes marroquíes en clase business cuyos boletos habían sido comprados por un tercero, su padre, se ajustaban perfectamente a su interpretación sesgada del memo. Había identificado un riesgo potencial y lo había neutralizado. Sintió una pequeña emoción satisfactoria de autoridad. Fue entonces cuando su mundo comenzó a desmoronarse. Su pantalla de computadora mostrando el software de gestión de vuelos propietario de Iberia Express, una interfaz elegante azul y blanca impulsada por Nexa Soluciones, parpadeó. Luego se quedó en blanco. Apareció un solo mensaje de error en texto blanco: Start, conexión de recortada. Clave API revocada. Código de error Omega 7. Diana lo miró, desconcertada. Intentó reiniciar el sistema. Nada. Movió el mouse, un gesto inútil contra un problema que estaba ocurriendo a miles de kilómetros de distancia. Levantó el teléfono de su escritorio para llamar a Ti. La línea estaba muerta. Un momento después, la gran pantalla de salida sobre la puerta parpadeó y cambió a una pantalla de información del aeropuerto por defecto. El vuelo 118 había desaparecido. Una ola de confusión se extendió por los agentes de puerta en los podios vecinos. Sus pantallas estaban todas en blanco. Sus teléfonos estaban todos muertos. Una voz presa del pánico crepitó por el walkie-talkie de un supervisor. Todos los sistemas de Iberia Express están caídos. Repito, todos los sistemas están caídos. No podemos acceder a los manifiestos. No podemos imprimir tarjetas de embarque. No podemos hacer nada. En la pista, el vuelo 118, que había estado rodando hacia la pista, de repente se detuvo. Sin el apretón de manos digital del sistema de comando central, el piloto no pudo obtener la autorización final para el despegue. El vuelo estaba atascado. Carlos y Miguel observaron con las mandíbulas abiertas. Esto estaba más allá de cualquier cosa que pudieran haber imaginado. Papá, susurró Miguel, como si el hombre mismo fuera una deidad que comandara rayos desde los cielos. La primera ola de caos estaba a punto de convertirse en un maremoto en ese momento exacto. El vicepresidente de Operaciones Europeas de Iberia Express, un hombre acosado llamado Miguel Dávila, estaba en una reunión en la sede de la compañía en Madrid. Su asistente irrumpió sin previo aviso, su rostro pálido. Señor, tenemos una falla catastrófica. Todos nuestros sistemas acaban de oscurecerse. Check-in, reservas, operaciones de vuelo, manejo de equipaje, todo se ha ido. Nexa Soluciones nos ha cortado. Dávila sintió que la sangre se le iba de la cara. ¿Qué? Eso es imposible. No pueden simplemente cortarnos. Tenemos un contrato de 100 millones de euros al año. No sé qué decirle, señor. Su CTO está en la línea. Dice que fue una orden directa de su CEO, Alejandro Romero. El nombre golpeó a Dávila como un golpe físico. Conocía a Alejandro Romero. Había negociado las etapas finales de su contrato hace un año. Era un titán brillante y sin tonterías de la industria. No era propenso a caprichos o actos irracionales. Algo tenía que haber salido terriblemente, apocalípticamente mal. Dávila agarró el teléfono. David, Miguel Dávila.
¿Qué demonios está pasando? ¿Esto es un simulacro? La voz de David Chen era cansada, estresada. Esto no es un simulacro, Miguel. Hemos ejecutado el protocolo Omega 7. Todos los servicios a Iberia Express han sido suspendidos hasta nuevo aviso. ¿Con qué fundamentos? Estás dejando en tierra toda nuestra flota global. Estamos hablando de miles de millones en pérdidas, una pesadilla logística de proporciones épicas. ¿Con la autoridad de quién? Con la autoridad de mi CEO, dijo David. Creo que tuvo una queja personal con su personal en Barajas concerniente a sus dos hijos. Carlos y Miguel Romero, en la puerta 42B, la especificidad de la información era escalofriante. Dávila hizo gestos frenéticamente para que su asistente pusiera al jefe de estación de Barajas en el teléfono. Cubrió el receptor, su mente tambaleándose. ¿Dos hijos? ¿Un agente de puerta? Esto es por un agente de puerta. Era como usar una bomba nuclear para matar una araña. David, escúchame, dijo Dávila, tratando de evitar que su voz temblara de rabia. Pase lo que pase, podemos arreglarlo. Vuelve a poner el sistema en línea y personalmente me encargaré de esto. Esta es una reacción exagerada de mente. Con todo respeto, Miguel, mis órdenes vienen de Alejandro y él parecía creer que la situación lo justificaba. Te sugiero que hables con él. Con eso, David Chen colgó. Dávila estrelló el teléfono. Su asistente finalmente consiguió al gerente de Barajas en la línea. ¿Qué está pasando en la puerta 42B? Rugió Dávila, prescindiendo de cualquier cortesía. El gerente, un hombre completamente desprevenido, tartamudeó la historia tal como la entendía de una Diana Valls presa del pánico. Señor, teníamos dos pasajeros, se les negó el embarque, una marca de seguridad. La agente de puerta, Diana Valls, dijo que estaban agitados. ¿Y quiénes eran? Exigió Dávila. Los nombres son Carlos y Miguel Romero, señor Romero. Dávila sintió un pavor frío cristalizarse en su estómago. Había conectado los puntos y la imagen que formaban era de completa catástrofe. Provocada por el error colosal de juicio de un solo empleado de bajo nivel, consiguió el número de móvil directo de Alejandro Romero de sus contactos. Sabía que esta era la llamada telefónica más importante de su carrera. Alejandro respondió al segundo timbre. Su voz era inquietantemente tranquila. Señor Dávila. Alejandro, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Simplemente he pausado nuestra relación comercial para prevenir más daño a la dignidad de mi familia, respondió Alejandro, sus palabras precisas y frías. Su empleada en Barajas, una mujer llamada Diana, decidió que mis hijos, dos estudiantes de la Complutense, de camino a una pasantía de verano, eran una amenaza de seguridad. Los humilló públicamente y les negó el embarque en un vuelo para el que tenían boletos en clase business. Cuando intenté intervenir, me descartó. ¿Así que me vi obligado a escalar el asunto de escalar? Farfulló Dávila. Alejandro, has dejado en tierra más de 800 aviones. Hay 100,000 personas que quedarán varadas esta noche. Vas a estar en la primera página de todos los periódicos del mundo. Esto es terrorismo corporativo. ¿Y cómo llamarías a lo que hizo tu empleada? Respondió Alejandro, su voz finalmente agrietándose con la rabia que hervía bajo la superficie. Mis hijos han tenido que soportar 1000 pequeños cortes como este toda su vida. Han sido cejidos en tiendas. Han sido parados por conducir un coche bonito en el barrio equivocado. Se les ha dicho que se callen, que sean pacientes, que no hagan una escena. Bueno, he terminado con eso. Hoy el mundo hace una escena por ellos. Hoy Iberia Express puede sentir solo por unas pocas horas lo que es ser impotente y señalados sin una buena razón. Un silencio pesado llenó la línea. Dávila entendió que ya no estaba hablando con un socio comercial. Estaba hablando con un padre con un arsenal de armas digitales y la voluntad de usarlas. ¿Qué quieres? Preguntó Dávila, su voz ahora una de súplica desesperada. Dime qué quieres y lo haré realidad. Es muy simple, Miguel, dijo Alejandro. Primero, encontrarás a Diana Valls. La escoltarás hasta mis hijos, donde entregará una disculpa personal, sincera y pública por su comportamiento repugnante. Segundo, harás que el piloto del vuelo 118 regrese ese avión a la puerta. Mis hijos serán escoltados personalmente a la aeronave por el jefe de estación. Serán sentados en sus asientos asignados de clase business. Tercero, emitirás una declaración pública de Iberia Express admitiendo la falta y delineando los nuevos protocolos de capacitación antisesgo que implementarás de inmediato.
Una vez que tenga confirmación de mis hijos de que se han cumplido todas estas condiciones, instruiré a mi CTO para que restaure sus sistemas. La mente de Dávila giraba. Las demandas eran escandalosas, un CEO corporativo dictando términos como un general conquistador. Pero, ¿qué opción tenía? Cada minuto que pasaba le estaba costando a la aerolínea millones de euros y destrozando su reputación. Yo. Entiendo, tartamudeó Dávila. Considera lo hecho. Colgó el teléfono un hombre roto. Miró a su asistente. Consígueme al jefe de estación de Barajas de nuevo en la línea y encuéntrame a esa agente de puerta. Encuentra a Diana Walsh. Su carrera con esta aerolínea ha terminado. Pero antes de que termine, tiene una disculpa que hacer. De vuelta en la puerta 42B, el caos estaba en su apogeo. Los pasajeros de vuelos cancelados comenzaban a inundar los mostradores de servicio al cliente, pero en medio del pandemonium creciente, un extraño y silencioso drama se estaba desarrollando. El jefe de estación, un hombre con sudor formándose en su frente, caminaba rápidamente hacia la puerta, arrastrando a una Diana Walsh atónita y pálida del brazo, y en la pista, para el absoluto asombro de todos los que miraban, el vuelo 118 de Iberia Express, el avión que había dejado atrás a los hermanos Romero, lenta, imposiblemente, comenzó a hacer su camino de regreso a la puerta. La vista del Airbus A350, revirtiendo su viaje, era surrealista. Las leyes de la física aeroportuaria parecían doblarse a una voluntad invisible y poderosa. El gemido de sus motores cambió de un rugido de partida a un gruñido de sumisión. Para los pasajeros a bordo reinaba la confusión. La voz del piloto, tensa con restricción profesional, llegó por el intercomunicador. Señoras y señores, aquí su capitán. Nos disculpamos por la demora. Debido a un problema logístico imprevisto en tierra, debemos regresar a la puerta. Apreciamos su paciencia y les proporcionaremos más información tan pronto como la tengamos. Un gemido colectivo recorrió la cabina. Negocios se perderían. Vacaciones se acortarían, conexiones se pondrían en peligro. Ninguno de ellos sabía que su inconveniencia era un peón en una guerra profundamente personal librada desde 50 pisos sobre Barcelona. En la puerta, el jefe de estación, cuyo nombre era Guillermo Fernández, llegó con Diana Walsh a cuestas. Su rostro era una máscara de puro pánico. El de ella era un lienzo de incredulidad y horror naciente. Estaba empezando a entender que la voz enojada en el teléfono no era solo un padre sobreprotector, era algo completamente diferente. Guillermo Fernández se acercó a Carlos y Miguel, su comportamiento obsequioso y profundamente disculpable. Señor Romero, lamento muchísimo este malentendido atroz. ¿No hay palabras? Luego se volvió hacia Diana, su voz bajando a un susurro áspero. Adelante. Diana miró a los dos jóvenes que había descartado tan casualmente menos de una hora antes. Ya no eran solo pasajeros, eran los árbitros de su destino, los vástagos del hombre que había puesto de rodillas a una corporación global. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos moviéndose nerviosamente, mirando a la multitud observante, una galería de testigos de su humillación. Yo, lo siento, tartamudeó, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Cometí un error. Mi juicio fue defectuoso. Lamento profundamente la angustia que les he causado. Era una disculpa forzada. Robótica, desprovista de cualquier arrepentimiento. Genuino, pero era suficiente para cumplir con la letra de la demanda. Carlos, siempre el fogoso, simplemente la miró, su expresión fría e inflexible. No ofreció absolución. Miguel, sin embargo, sintió una punzada de algo que no podía nombrar. No era lástima, sino una incomodidad nauseabunda ante el espectáculo del completo y total envilecimiento de esta mujer. La dinámica de poder había cambiado tan violentamente que se sentía antinatural. Como ver una película correr en reversa, el Finger se reconectó a la aeronave con un golpe pesado. Los escoltaremos a bordo ahora, dijo Guillermo Fernández, prácticamente haciendo una reverencia. Sus asientos están esperando. Por favor, por aquí. Mientras Carlos y Miguel caminaban por el Finger, un camino despejado para ellos por el aterrorizado jefe de estación. Podían sentir los ojos de los otros pasajeros perforándolos. Ya no eran solo dos chicos a los que se les había hecho mal. Eran la causa de esta interrupción masiva. Los susurros los seguían. ¿Son ellos? ¿Qué hicieron? ¿Puedes creer esto? Reteniendo un avión entero por ellos,
Subieron a la aeronave y entraron en una cabina espesa de resentimiento. Las azafatas, con sonrisas tensas, los saludaron con una profesionalidad helada. Mientras caminaban por el pasillo hacia sus asientos de clase business, cada cabeza se volvió. Los Hernández, la pareja con los chalecos beige que les habían ofrecido una mirada de lástima antes. Ahora los miraban con animosidad abierta. Se acomodaron en sus lujosos asientos. El cuero suave, sintiéndose menos como un lujo y más como una acusación. La victoria se sentía hueca. Esta no era la justicia que Carlos había imaginado. Había querido responsabilidad. No una capitulación forzada y resentida. Había querido respeto, no miedo. Miguel sacó su teléfono y envió un mensaje de texto simple a su padre. Estamos a bordo, en Barcelona. Alejandro Romero recibió el mensaje. Respiró hondo e hizo la segunda llamada más importante del día. David, están en el avión, restaura el sistema. Gracias a Dios, respiró David Chan, restaurando ahora, en todo el mundo. Miles de pantallas de computadora en puertas y oficinas de Iberia Express volvieron a la vida. Apareció el logo de Nexa Soluciones. Luego la familiar interfaz azul y blanca. Los teléfonos comenzaron a sonar de nuevo. Las pantallas de salidas se repoblaron con información de vuelos. La máquina comenzó a moler de vuelta en movimiento, pero el daño estaba hecho. El cierre había durado 1 hora y 27 minutos. Durante ese tiempo, 158 vuelos de Iberia Express en todo el mundo habían sido dejados en tierra antes del despegue. Otros 312 habían sido retrasados, creando un efecto en cascada que se propagaría a través del sistema global de viajes aéreos durante días. La estimación de costos inicial fue asombrosa: 80 millones de euros en ingresos perdidos, compensación de pasajeros y horas extras logísticas. El daño reputacional era incalculable cuando el vuelo 118 finalmente despegó de Barajas, ascendiendo alto sobre las luces extendidas de Madrid. Carlos y Miguel se sentaron en silencio. El helado prometido fue servido, pero ninguno de ellos lo tocó. La rabia justa que los había alimentado se había enfriado, dejando atrás un residuo extraño e inquietante. Habían ganado. Su padre había usado su inmenso poder para corregir un error, para entregar una consecuencia tan inmediata y abrumadora que se convertiría en una leyenda en los anales de las quejas de servicio al cliente. Pero mientras Miguel miraba por la ventana la oscura extensión del Atlántico, no podía sacudirse un pensamiento aterrador. El poder así, ejercido tan personalmente y tan destructivamente, no era una herramienta, era una tormenta. Y las tormentas son indiscriminadas. No solo destruyen su objetivo previsto, aplanan todo a su paso. Su padre había desatado un huracán para probar un punto, y Miguel tenía la sensación de que todos iban a quedar atrapados en las consecuencias. La victoria se sentía menos como un triunfo y más como la calma inquietante en el ojo de la tormenta. Para cuando el vuelo 118 de Iberia Express estaba sobre los Pirineos, la historia ya había explotado en línea. No vino de un comunicado de prensa o una declaración oficial, vino, como la mayoría de las historias modernas, de un video de teléfono celular. Una pasajera en la puerta frente a la 42B, una blogera de viajes llamada Sara Jiménez, había filmado toda la saga. Capturó la negación inicial, el intercambio acalorado de Carlos con Diana, el inexplicable regreso de la aeronave y la disculpa pública forzada. Subió el clip de 10 minutos a su canal de YouTube con un título clickbait pero preciso: CEO padre deja en tierra aerolínea entera después de que sus hijos fueran perfilados racialmente en Barajas. El video se volvió supernova. En cuestión de horas tenía millones de vistas. Cierre de Iberia Express y jugada de poder. Romero eran tendencia mundial en X, anteriormente Twitter. Internet, como acostumbra, se fracturó en bandos ferozmente opuestos. Un lado aclamó a Alejandro Romero como un héroe. Era el padre definitivo, protegiendo a sus hijos con furia justa. Era un símbolo de empoderamiento, finalmente invirtiendo el guión sobre el racismo sistémico. Proliferaron los memes. La cara de Alejandro Romero fotosopeada en el cuerpo de un superhéroe de Marvel. La cara de Diana Walsh en un muñeco cabezón de Karen. Se escribieron artículos de opinión alabando su respuesta proporcional a un acto de prejuicio profundamente arraigado. Argumentaban,
Simplemente usado las herramientas del capitalismo para luchar contra las injusticias perpetuadas por él. El otro lado era igualmente vehemente, pero lo veía como un villano, para ellos. Era un multimillonario imprudente y arrogante que había abusado de su poder corporativo para una vendetta personal. Era un tirano tecnológico que había puesto en peligro al público, dejado varadas a maíz de personas inocentes, algunas de las cuales sin duda iban camino a funerales, bodas o citas médicas críticas. Todo para ajustar cuentas con una sola agente de puerta. El Mundo y El País publicaron editoriales mordaces sobre los peligros del poder CEO sin control y la fragilidad de nuestra infraestructura interconectada. Alejandro Romero, quien había esperado algo de atención mediática, no estaba preparado para la escala pura de la tormenta de fuego. Aterrizó en Barcelona ante una falange de reporteros de noticias esperándolo en el aeródromo privado. Emitió una declaración escueta y sin disculpas. Mis acciones fueron las de un padre protegiendo a sus hijos. Cualquier interrupción al público, aunque lamentable, fue un resultado directo de las acciones inaceptables del personal de Iberia Express. Lo haría de nuevo. Esa última frase, lo haría de nuevo, fue gasolina en el fuego mientras el público debatía la moralidad de sus acciones. El mundo corporativo estaba teniendo una reacción mucho más pragmática y aterrorizada. La junta directiva de Nexa Soluciones estaba en modo de pánico total. Su empresa, una vez un gigante B2B tranquilo, ahora estaba en el centro de una controversia global. Sus acciones, que habían sido un escalador constante y confiable durante años, se desplomaron en las primeras 24 horas después del incidente. Nexa Soluciones perdió un 15% de su valor. Una pérdida en papel de más de 10.000 millones de euros. La razón era simple: confianza. Todo el modelo de negocio de Nexas se basaba en ser un socio confiable e invisible. Eran la base estable sobre la cual otras empresas construían sus imperios. Pero Alejandro acababa de mostrar al mundo que estaba dispuesto a dinamitar esa base por un asunto personal. Los CEOs de sus otras empresas, clientes, bancos, conglomerados navieros, otras aerolíneas estaban haciendo llamadas presa del pánico. ¿Podría hacerles esto a ellos? Si un cajero de banco era grosero con su esposa, ¿congelaría sus sistemas financieros? El acto destinado a demostrar su poder, en cambio, había revelado su volatilidad, había convertido su mayor activo, las llaves del reino, en su mayor responsabilidad. Se convocó una reunión de emergencia de la Junta. Alejandro se encontró sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba donde había reinado supremo durante 2 décadas. Pero la atmósfera era diferente. La deferencia había desaparecido, reemplazada por una mezcla de miedo y ira. Alejandro, ¿en qué estabas pensando?, exigió Elena Vargas, una miembro veterana de la Junta y una mentora de hace mucho tiempo de Alejandro. Su voz era aguda con incredulidad. Estamos sangrando valor. Nuestros clientes están asustados. Salesforce y Oracle ya están dando vueltas, tratando de robar nuestras cuentas más nerviosas. Están vendiendo un nuevo producto, estabilidad. Estaba pensando en mis hijos, Elena, respondió Alejandro, su mandíbula apretada. Estaba pensando en la promesa que les hice, que el mundo que construí sería mejor para ellos que el mundo en el que crecí. Esto no se trata de eso, y lo sabes, replicó otro miembro de la Junta. Un tiburón de capital privado llamado Roberto Millán. Su trata de deber fiduciario. Usaste un activo corporativo, nuestra herramienta más poderosa y peligrosa, como tu martillo personal. No solo dejaste en tierra a Iberia Express, has puesto en riesgo a toda nuestra empresa. Las demandas de Iberia Express solas serán astronómicas. Iberia Express rompió los términos de nuestra asociación, primero al permitir prácticas discriminatorias, que se reflejan mal en nosotros como su proveedor de software, argumentó Alejandro, desplegando la misma justificación legal endeble que había usado con su CTO. Nadie se está tragando eso, Alejandro, dijo Elena, su voz elevándose. El argumento legal es una broma y lo sabes. Este fue un acto personal de venganza. Todos te apoyamos como padre. Todos estamos horrorizados por lo que les pasó a tus hijos. Pero la respuesta fue bíblica, fue desproporcionada, fue un fallo catastrófico de juicio. Alejandro miró alrededor de la mesa a las caras de las personas que lo habían ayudado a construir su imperio. No vio aliados. Lo estaban mirando no como un padre justo, sino como una responsabilidad, un elemento rebelde que amenazaba la estabilidad de toda la empresa.
Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Romero sintió que su propio poder comenzaba a escurrirse. Había ganado la batalla en la puerta 42 bytes, pero ahora estaba al borde de perder todo su reino. El mundo había visto el poder impresionante y aterrador que ejercía. Y ahora tanto el público como su propia empresa comenzaban a preguntarse si algún hombre debería poder tener tanto poder del karma. Resultó, no solo venía por la agente de puerta, venía por el rey, la primera señal de que la historia estaba a punto de tomar un giro mucho más oscuro no vino de las páginas financieras o los blogs tecnológicos, sino de una estación de noticias local en Sevilla. Era una pieza de interés humano, del tipo que normalmente se pierde en el ciclo de noticias de 24 horas. Pero esta era diferente, era una entrevista con una mujer llorosa llamada María Flores. Su esposo, un trabajador de la construcción de 42 años llamado Luis Flores, había estado esperando un nuevo corazón durante 3 años. Estaba en la cima de la lista de trasplantes. Esa noche, la noche del cierre de Iberia Express, recibieron la llamada. Un corazón de donante, un emparejamiento perfecto, se había hecho disponible en Barcelona. Un vuelo charter estaba en espera, pero la cirujana Ladrá en Avalriv, una de las principales especialistas cardíacas del país, estaba en Madrid. Estaba programada para volar desde Barajas a Sevilla en el vuelo 2351 de Iberia Express. Un vuelo nocturno que se suponía que saldría 1 hora después del vuelo a Londres. Su vuelo, como todos los demás vuelos de Iberia Express, había sido dejado en tierra. En la entrevista, una María Flores angustiada explicó la línea de tiempo con precisión escalofriante. El corazón de donante era viable por un máximo de 6 horas fuera del cuerpo. El vuelo de la Dragrig fue cancelado. Para cuando los sistemas de Iberia Express volvieron a estar en línea y pudieron reservarla en otra aerolínea, se había perdido una ventana crítica de 3 horas. Llegó a Sevilla demasiado tarde. El corazón ya no era viable. Luis Flores fue enviado de vuelta a casa. Su oportunidad de vida se fue. Nos dijeron que podría no tener otra oportunidad. Lloró María en la cámara, su cuerpo temblando de dolor. La doctora estaba atascada por alguna pelea en el aeropuerto. Los hijos de algún CEO tenían un problema con sus asientos. Y entonces mi esposo, mi Luis, podría morir por una discusión sobre asientos de clase business. La historia fue una bomba. Instantáneamente reenmarcó toda la narrativa. Esto ya no era un debate sobre racismo versus abuso corporativo. Ahora era una historia sobre una familia que se había convertido en daño colateral en la guerra personal de un multimillonario. La cara de Luis Flores estaba de repente en todas partes. Su historia proporcionando un contrapunto humano devastador a la narrativa triunfante de la familia Romero. Los medios se volvieron contra Alejandro Romero con una ferocidad impresionante. Los mismos medios que habían alabado cautelosamente su valiente postura ahora publicaban titulares que goteaban condena. El CEO que jugó a ser Dios como la rabia de un multimillonario le costó a un padre un corazón de héroe a villano, el costo humano trágico de la jugada de poder Romero, problema de primera clase, tragedia de clase trabajadora. La historia de Diana Valls también resurgió, pero bajo una nueva luz. Dio una entrevista exclusiva a una importante cadena de noticias. Era contrita, admitiendo que sus acciones fueron apresuradas y su juicio pobre. Habló de la inmensa presión sobre los agentes de puerta, los memorandos de seguridad vagos y confusos y el estrés de su trabajo. Nunca afirmó que no estaba equivocada, pero pintó una imagen de un ser humano defectuoso cometiendo un error, no un villano monstruoso. Había perdido su trabajo, su reputación y ahora enfrentaba acoso en línea implacable. Pero su sufrimiento palidecía en comparación con la historia de Luis Flores. La simpatía pública, que había sido inexistente para ella, comenzó a cambiar. Ella era un catalizador, sí, pero el verdadero villano ahora era Alejandro Romero. El hombre cuya respuesta no fue solo desproporcionada, sino mortal. El karma fue rápido, bruto e implacable para Alejandro. La noticia fue un golpe en el estómago que le quitó el aire de los pulmones. Vio la historia en la televisión, viendo el rostro de María Flores contorsionarse de dolor, y sintió una enfermedad profunda y aplastante del alma. Esta era la consecuencia imprevista, la vida inocente atrapada en el radio de explosión de su rabia. No solo había dejado varadas a personas, potencialmente había firmado la sentencia de muerte de un hombre.
La certeza y rectitud que lo habían impulsado se evaporó completamente, reemplazada por un abismo de culpa. Para Carlos y Miguel, ahora en Londres, la noticia fue aún más devastadora. Su victoria, que ya se sentía hueca, ahora estaba manchada de sangre. Ya no eran las víctimas agraviadas, eran los hijos mimados de un monstruo. Su pasantía, la razón del vuelo, se convirtió en una fuente de vergüenza. Caminaban a la oficina de la incubadora y sentían el peso de conversaciones susurradas y miradas de reojo. Eran los chicos cuyo padre dejó que un hombre perdiera un corazón. La ira que Carlos había sentido en la puerta ahora parecía un capricho mezquino. La humillación que habían sufrido no era nada comparada con la agonía de la familia Flores. Reproducía los eventos en su cabeza, su propia ira, su demanda de intervención de su padre, su satisfacción ante la caída de Diana. Todo se sentía grotesco en retrospectiva, había querido justicia, pero lo que había obtenido se sentía como una maldición. El golpe más cortante llegó en forma de demanda. La familia Flores, representada pro bono por un abogado de derechos civiles de alto perfil que se especializaba en malversación corporativa, presentó una demanda masiva no contra Iberia Express, sino directamente contra Alejandro Romero y Nexa Soluciones. El cargo no fue incumplimiento de contrato, fue homicidio culposo y puesta en peligro imprudente. La batalla legal sería titánica, pero el Tribunal de la Opinión Pública ya había alcanzado su veredicto. Alejandro Romero, el hombre hecho a sí mismo, el protector de su familia, el titán de la industria, ahora estaba irrevocablemente moldeado como el villano. Había volado demasiado cerca del sol, no con alas de cera, sino con alas de furia justa, y ahora estaba cayendo, con todo el mundo mirando mientras se estrellaba y ardía. Su duro karma había llegado y era mucho más cruel e implacable de lo que jamás podría haber imaginado. No era la pérdida de dinero o poder lo que lo perseguía en las noches sin sueño que siguieron. Era el rostro de un hombre que nunca había conocido y la comprensión escalofriante de que, en su búsqueda de justicia para sus hijos, había entregado la injusticia definitiva a un completo extraño. Las consecuencias fueron un sangrado lento y agonizante. La demanda de Flores se convirtió en un espectáculo nacional, una historia de David y Goliat para la era moderna. La dignidad tranquila de María Flores en el estrado de testigos fue una acusación poderosa. No necesitaba ser dramática, solo tenía que contar su historia. La historia de un buscapersonas que sonaba. Un momento de pura alegría, seguido de horas de espera frenética e impotente, y las noticias finales aplastantes de una cirujana devastada. Los abogados defensores de Alejandro Romero argumentaron que el cierre fue una respuesta legítima a una preocupación de seguridad, un intento desesperado de enmarcar sus acciones dentro de la lógica fría de la ley corporativa. Pero nadie, ni el jurado, ni la prensa, y ciertamente no el propio Alejandro, lo creyó. La fiscalía reprodujo el audio de su llamada telefónica con Miguel Dávila, el VP de Iberia Express. La voz de Alejandro, fría y furiosa, resonó por la sala del tribunal. Hoy, Iberia Express puede sentir solo por unas pocas horas lo que es ser impotente. Era la voz de un hombre que buscaba venganza, no seguridad. Al final, el jurado encontró a Nexa Soluciones y a Alejandro Romero personalmente responsables por una suma que fue histórica, 250 millones de euros en daños a la familia Flores. Era un número simbólico, un castigo diseñado para enviar un mensaje al mundo corporativo entero. Pero la pena financiera fue lo de menos. La Junta de Nexa Soluciones, enfrentando una revuelta de accionistas y una pérdida catastrófica de confianza de los clientes, pidió la renuncia de Alejandro. No había pelea dejada en él. Había construido la empresa desde un sueño en su garaje hasta una potencia global, y ahora estaba siendo exiliado de su propio reino. Se alejó de la empresa que amaba, un titán derribado, no por un competidor o una caída del mercado, sino por su propia arrogancia. Su relación con sus hijos se volvió tensa, cargada por una culpa compartida y tácita. La pasantía de Londres, destinada a ser una plataforma de lanzamiento para sus carreras, se convirtió en un crisol. Carlos, el fogoso debatidor, se volvió retraído y tranquilo. La certeza que siempre lo había definido se había ido, reemplazada por una introspección inquietante. Cambió su especialidad de ciencias políticas a ética y políticas públicas, impulsado por una necesidad de entender la maquinaria compleja de poder y consecuencias. Miguel, el programador lógico, se sumergió en su trabajo, pero su enfoque había cambiado.
comenzó a desarrollar una plataforma logística gratuita de código abierto para organizaciones sin fines de lucro, específicamente diseñada para ayudar a coordinar vuelos de trasplante de órganos y otras entregas médicas sensibles al tiempo. Era su penitencia, su intento de construir algo bueno de los escombros que su familia había causado. Los hermanos, que habían sido inseparables, ahora encontraban difícil mirarse a los ojos, cada uno viendo un reflejo de su error colectivo. Diana Walsh, la agente de puerta que inició todo, se convirtió en una defensora poco probable de la reforma de la industria. Después de ser despedida de Iberia Express, se desvaneció del ojo público por un tiempo. Eventualmente resurgió, dando charlas en conferencias de la industria aérea sobre los peligros del sesgo implícito y la necesidad de mejor capacitación y directivas corporativas más claras y humanas. Nunca excusó sus acciones ese día, pero usó su notoriedad para impulsar el cambio, asegurando que los memorandos vagos que permitían el perfilamiento fueran reemplazados con pautas éticas concretas. Encontró un nuevo propósito, no en una posición de autoridad, sino como una historia de advertencia de Iberia Express. Después de un acuerdo masivo con Nexa Soluciones y una revisión completa de su liderazgo ejecutivo, lanzó la iniciativa Flores, un programa que proporcionaba vuelos charter gratuitos dedicados para equipos de trasplante de órganos, asegurando que el tiempo y los retrasos de vuelos comerciales nunca más se interpusieran en el camino de un procedimiento que salva vidas. La historia de la familia Romero se convirtió en una fábula moderna enseñada en escuelas de negocios y de derecho. Era un estudio de caso sobre el abuso de poder, la naturaleza de la consecuencia y la falacia de creer que los fines, no importa cuán justos parezcan, pueden justificar medios devastadores. Alejandro Romero, despojado de su empresa y su posición pública, se retiró del mundo, pagó el acuerdo, emitió una disculpa pública formal a la familia Flores, y luego desapareció. Pasaba sus días en su tranquilo hogar de Barcelona, las paredes de cristal de su antigua oficina reemplazadas por cortinas corridas. El poder que lo había definido se había ido. Todo lo que quedaba era un padre que, en un intento desesperado y alimentado por la rabia de proteger a sus hijos de una injusticia menor, había causado inadvertidamente una imperdonable. Su victoria en Barajas había durado 1 hora y 27 minutos, pero el ajuste de cuentas sabía que duraría el resto de su vida. Esta historia sirve como un recordatorio escalofriante de que, en nuestro mundo hiperconectado, las acciones de una sola persona pueden desencadenar una cascada de consecuencias imprevistas y trágicas. Nos obliga a hacer preguntas difíciles. ¿Dónde está la línea entre la ira justa y la venganza imprudente? ¿Cómo responsabilizamos a los sistemas por el prejuicio sin dañar a las personas inocentes atrapadas dentro de ellos? La historia de Alejandro Romero no es solo sobre la caída de un CEO de la gracia. Es una historia de advertencia profunda sobre el poder, la responsabilidad y el costo devastador de la vida real de una batalla ganada a cualquier precio. La dura verdad es que a veces, incluso cuando comienzas con las intenciones correctas, el karma que golpea de vuelta no es justicia, es una tragedia que marca a todos los involucrados para siempre.